Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy muestro mi colección de consolas de Nintendo. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago, y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa, buscando las mejores opciones en cuanto a videojuegos y consolas. Y ya hacía bastante tiempo que no hacía un video así, a casi un año, donde mostré colecciones del ayer y hoy, el cual si no lo has visto te lo dejo aquí también abajo en la descripción para que lo puedas revisar, parte de mi colección de videojuegos. ¿Qué va a ser? Y ya hacía hora que me habían estado escribiendo bastante de cuando muestro una parte de mi colección. Y el día de hoy he querido rendirle tributo a esta gran colección que tengo de mis consolas de Nintendo, el cual vamos a ver a continuación. Y vamos a empezar con la primera consola, la mítica, la legendaria, la primera Nintendo. Yo, como todo fanático de Nintendo, era bastante coleccionista, sobre todo de los modelos americanos. Pero me faltaba una consola que era la donde se inició todo, que era la Nintendo japonesa, que es esta de aquí. La Family Computer, mis amigos. Miren, como pueden estar viendo en pantalla, la verdad que esta es la consola donde se inició todo, con el gran repertorio de videojuegos, ¿no? Salida en el mercado en el año de 1983. Lo único que sí malo que mencionaba de esta consola es de que los mandos estaban amarrados, ¿no?, a la consola, no se podían separar, lo cual sí, la jugabilidad te hacía que estés cerca a la consola, pero también era de acuerdo a aquella época que estabas cerca al televisor para poder jugar todo el repertorio de videojuegos. Como pueden estar viendo ahí en pantalla, la tengo de manera completa, con su manual, estado impecable. La tuve que traer de Japón para mi adquisición, ya que principalmente puedes encontrar en el mercado actualmente esta consola entre los 50 soles o 150 soles, si es que es suelta, pero en caja y con manuales es un poco complicado conseguir. Así que tendrías que traerla de Japón, o alguien o algún importador que las traiga de ahí en este estado de manera completa. También tengo que agradecer a los hermanos de segunda que me mandaron a hacer el protector para mi consola y que se pueda conservar en su estado original. Si no has visto ese video de los protectores, también te lo dejo aquí abajo en la descripción para que los puedas revisar. Pasemos a la siguiente consola. Y antes de pasar a la siguiente consola, tengo que mencionar que existieron muchas consolas clones en el mercado, que son las que llegaron aquí al Perú, como esta, que es la Family Clone, como esta, la Max Play, como la Polystation. Si ustedes quieren que haga un programa o un especial de esas consolas, déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios, mis amigos. ¿Quién no recuerda esas épocas donde necesitabas tu desentornillador y desentornillar la antena para enchufar tus cables? Ahora sí, pasemos a la siguiente consola. Ahora sí pasamos a una gran consola que guardo en el fondo de mi corazón, que es una de las que más juego actualmente, que es la Nintendo NES. Ese es un Nintendo. Lanzada en el año 1984, ¿no?, en el mercado americano, que posteriormente llegó aquí a Sudamérica años después. Qué gratos recuerdos de esta consola.
La verdad que cuántas sonrisas y alegrías me sacó justo cuando me la regalaron mis padres. Era un poco difícil de conseguir en aquella época, ya que tenías que tener muy buena solvencia económica tus padres para que te la pudieran adquirir o traerla del extranjero, ya que eran muy pocas las tiendas las que vendían esta consola. Y netamente yo no sé si es que me equivoque, pero tengo la noción de que prácticamente esta consola se consolidó aquí en el Perú justamente cuando ya estaba la Super Nintendo en el mercado americano. Pero poseo 3 modelos dentro de mi colección. En primer lugar tengo la Action Set, la de color azul, ¿no? Que es muy bonita, la cual la pueden estar viendo ahí en pantalla. Luego está una de las que más me gusta, que es esta de aquí, la otra Action Set, que viene con el juego Mario Bros y Duck Hunt, la de color medio lila, con la pistola, el Zapper, esta de que está en estado 10 de 10, y como pueden estar viendo ahí en pantalla, la tengo completa, e incluso lo tengo con el Tecnopor que va en la parte superior. Ese Tecnopor, aunque algunos podrán estar diciendo que es innecesario, es el Tecnopor original de cómo venía la consola en una primera instancia. Y es bien raro encontrar esta consola o las consolas con el Tecnopor de la parte superior. ¿Qué va a ser? Ya que esto con el tiempo se agrietaba y se rompía, y prácticamente pasaba a mejor vida ese Tecnopor. Normalmente las personas que tienen esta consola la conservan solamente con el Tecnopor de la parte de abajo, más no el Tecnopor de la parte superior. Y verdaderamente que es una joya tenerla en este estado, incluso con sus manuales. Y otra cosa que también es bien raro de encontrar en esta consola es que también traiga el manual del juego, porque muchas veces solamente te lo venden con el manual de la misma consola. Y adicionalmente a ello también es un poco raro encontrarla también con el póster con el cual venía esta consola, lo cual llama muchísimo más la atención. Por supuesto, por supuesto. Y luego pasamos con este modelo, la Power Set, que también la tengo aquí en mi poder. Este es el modelo de Nintendo que venía con la alfombra. La verdad que se podría decir que para su época era una edición de colección o una edición especial, la cual la Nintendo traía esta alfombra que ya te permitía jugar ciertos videojuegos con los pies, como el Tomate Attacks o el World Class Track, que también venía con esta consola. Y actualmente también existe otro videojuego que es bastante buscado e incluso es uno de los más caros a nivel mundial, que es el World Track, pero el de Bandai, que primeramente salió este videojuego bajo la empresa Bandai y tuvo tanto éxito que la licencia fue comprada por los americanos, pero a cambio de eso tenían que eliminar todas las ediciones anteriores de Bandai. Entonces ese videojuego es bastante cotizado hoy en día en el mercado, poderlo conseguir. Pero aquí en mi poder tengo la Power Set con la alfombra de Nintendo. Y posteriormente salieron otras más. Me falta una que es la del robot, que estoy en búsqueda de esa consola. La he encontrado pero sin caja. Así que estaremos todavía en la búsqueda en este canal en encontrar esa flamante Nintendo NES en caja con el robot. Todas estas consolas las he adquirido a través del tiempo aquí en mi canal, porque yo ya tengo una suelta. Esta ya la conseguí, el cual si no lo has visto te lo dejo aquí abajo en la descripción para que puedas ver dónde conseguí esta consola. Esta de aquí, la Action Set de color azul, también la conseguimos aquí en el canal, el cual también te lo dejo aquí abajo en la descripción si es que no lo has visto aquí en el canal. Y la Power Set también fue una de las primeras que conseguí aquí en el canal. Yo podría decir, si bien tengo entendido, fue el primer video que realicé aquí en el canal cuando adquirimos esta consola de nuestros amigos El Erizo Gamer, ¿no? Si no has visto ese video, el primer video, si bien me equivoco, ¿cuánto tiempo ha pasado? Cuando yo era joven... ¡Insinúa que soy viejo! Te lo dejo también aquí abajo en la descripción, mis amigos. Pasamos a la siguiente consola, mis amigos, que sé que a muchos de ustedes les va a agarrar bastante nostalgia. Y es la Super Nintendo. Así es, mis amigos, que primeramente dentro de mi colección tengo los dos modelos. Tengo el modelo americano y tengo el modelo japonés.
Netamente el modelo japonés fue el primero en salir en Japón en el año 90, el cual lo tengo, como pueden ver en pantalla, bastante completo e impecable dentro de mi colección, e incluso el estado de la consola está 10 de 10. Esta es la última consola de mi adquisición, que pude traerlo también desde Japón completamente en su caja. Si bien es cierto, la consola me costó cerca de 70 soles allá en Japón, completa, pero traerla sí fue todo un tema, ya que eso cuesta muchísimo más. Así que a todas esas personas que están diciendo que allá en Japón es bastante económica las cosas, es verdad, es bastante económica, pero a ver, trae la consola o el videojuego desde allá, ¿cuánto te cuesta el envío? Domina la situación en una forma admirable, inteligentísima. Y felizmente poseo la consola dentro de mi colección. Como pueden estar observando, la consola 10 de 10, completa, los mandos impecables, la misma consola, incluso con los manuales. Esta consola sí es una de las últimas de mi adquisición, el cual, por cierto, me falta comprarle su protector para que se pueda seguir conservando en el tiempo. De igual forma, como se pueden haber dado cuenta, esta consola es bastante difícil de encontrarla nuevamente con el Tecnopor que va en la parte superior de la consola, para que se conserve aún mayor en el pasar de los años. Ahora sí pasamos a la Super Nintendo americana, que es esta que tengo aquí en mi poder. Tengo dos, la suelta, donde normalmente juego, la que adquirí dentro de ese lote de bastantes juegos de Super Nintendo que pude comprar. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo puedas ver. Y luego también aquí tengo la Super Nintendo en caja americana. Sí, la caja sí ha transcurrido a través de los años, sí está un poquito desgastada, pero la tengo en su caja original, que era lo que primordialmente yo estaba buscando. Esta consola también la adquirimos en vivo aquí en mi programa. Si no has visto ese video, también te lo dejo aquí abajo en la descripción para que puedas ver cómo adquirimos esta consola, la Super Nintendo. Sí, la tengo completa, en perfecto estado, e incluso también la tengo con sus manuales, así que está completa. Y ya posteriormente, seguro en un futuro, buscaremos una consola en mejor estado que esta, pero por lo pronto esta es la que tengo dentro de mi colección. Así que aquí está mi colección de consolas de Super Nintendo. ¿Cómo sería el estado de cuidado de la consola? Que si no fuera por este video me había olvidado de sacarle el plástico al protector, mis amigos. Ahora sí, continuemos con la siguiente consola. Siguiente consola, mis amigos, la incomprendida Virtual Boy, lanzada en el mercado en el año 95. Ya para esto habíamos evolucionado de la Nintendo con 8 bits, la Super Nintendo 16 bits, y aquí ya querían entrar al mundo 3D dentro de lo virtual con sus poderosos 32 bits. Esta consola, la verdad que fue un rotundo fracaso. ¿De dónde demonios salió esa basura? No tiene mucho repertorio de juegos, a lo mucho, si bien me equivoco, son entre 12 a 14, más algunos exclusivos japoneses que también salieron en el mercado. La tengo aquí en mi adquisición para poderla probar, porque en realidad me llamaba mucho la atención. Es una consola que nunca tuve y siempre quise probarla, y la verdad que es un reverendo dolor de cabeza esta consola. Si te quedas jugándola más de media hora te empieza a doler la cabeza. No mames, güey. Por la visión en 3D en ese color rojo un poco fastidioso que tiene. Pero como coleccionista de consolas de Nintendo, sí o sí tenía que tenerla dentro de mi stock. Así que aquí tengo la Virtual Boy. Obviamente no la tengo en caja porque es un poco difícil de conseguir, pero posteriormente estaremos en búsqueda de ello, ¿no? De poderla adquirir en su caja respectivamente. Y si bien me equivoco, esta consola la adquirí a nuestros amigos de Kakaroto Retro, incluso que ahora es el Chongo Gamer. Hola, mi gamer. Si es que no has visto ese video de la adquisición de esta Virtual Boy, igual te lo dejo aquí abajo en la descripción, ¿no? Para que puedas revisar ese video de cómo la adquirimos aquí en el canal. Siguiente consola, mis amigos, la Game Boy Advance de Nintendo. Calma, pero eso no es una consola, es una portátil.
¡Qué bruto focalicero! Siguiente consola, mis amigos, la Nintendo 64. Aquí ya Nintendo estaba lanzando todo su poderío de 64 bits ante la competencia que era la PlayStation 1, que ya había salido en el mercado. Esta consola, la verdad que me trae muchos recuerdos. Quienes no han jugado el gran repertorio de videojuegos como el Mario 64, el GoldenEye, la verdad que incluso los Zelda, que también me parecieron muy buenos. La verdad que es una consola que me trae muchísimos recuerdos y justamente la tengo aquí en mi poder. Tengo este modelo incluso con el mando, el Atomic Purple. De igual forma, aquí abajo en la descripción te dejo el link de cómo fue cuando adquirí esta consola, que la tengo aquí en mi poder. De igual forma, como se pueden dar cuenta, la consola la tengo en perfecto estado, 10 de 10. Y es una que forma parte de mi colección. Lamentablemente esta consola no tuvo muchas ventas en el mercado. Y aquí es donde ya viene un poco el declive de Nintendo, ya que la PlayStation 1 le tomó la delantera en cuanto a ventas en el mercado. Siguiente consola, mis amigos, la GameCube, ¿no? Dentro de mi colección tengo los dos modelos. Tengo aquí el modelo americano, que fue lanzado en el año 2001, al igual que el modelo japonés. Este modelo, el modelo americano, lo buscamos también aquí en el canal. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí es algo que no entiendo de Nintendo. Si ya la PlayStation 1 había innovado en el tema de CDs, no entendí por qué la GameCube siguió sacando este modelo de estos discos pequeños. No lo entiendo. I don't understand. La cantidad de datos que ingresaba dentro de este disco no es de igual forma a la que entra en un disco de manera mucho más grande como la PlayStation 1. Sin embargo, no dejó de tener buen repertorio de videojuegos. Es una consola que ya próximamente estaría haciendo streaming aquí en el canal en vivo. Increíble. De varios videojuegos que también tengo dentro de mi colección. Y una de mi colección más apreciada es que tengo aquí en mi poder la GameCube de color naranja. Esta también la adquirimos aquí en el canal. Este es un color naranja que en realidad salieron varios colores, pero el color naranja es uno de los más buscados, ya que es un color que exclusivamente solamente salió en el mercado japonés. Y yo la tengo aquí en mi poder y la verdad que lo tengo en un estado de conservación 10 de 10. Obviamente esta consola no la he chipeado para que acepte cualquier disco, la he conservado en su estado original, que solamente acepta discos japoneses, ya que si la chipeo bajaría enormemente su valor. Y como se pueden dar cuenta, está en estado 10 de 10 con sus manuales, completa, en bolsa y en perfecto estado, mis amigos. Y también hicimos un especial aquí en el canal de los discos multijuegos, ¿no? Con este chip que se inserta en la GameCube. Si no lo has visto, también aquí abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas seguir ese programa. Siguiente consola, mis amigos, la Nintendo DS Lite. Calma, no es de solo consolas este video. Por la... Siguiente consola, mis amigos, la gran Nintendo Wii. Y en mi colección tengo dos modelos. Justamente aquí el modelo clásico que salió en el año 2006 y que posteriormente salió esta hermosa edición de colección del 25 aniversario de Mario Bros. Oye, ¿y qué hace mi consola? Ya no digas nada, ya nos exhibiste, ya. Que por cierto, aquí en el canal hicimos un especial de la Nintendo Wii, de cómo la adquirimos, el cual si no has visto ese video te lo dejo aquí abajo en la descripción. La que tengo aquí en mi poder está en estado 10 de 10, está realmente completa, con todos sus manuales, sus cables, todos sus accesorios. Y esta hermosa edición de colección del 25 aniversario no la he abierto. Vamos a abrirla en este momento para ver todo el contenido que hay dentro de esta consola, ya que de la versión normal ya podemos conocer cuál es el contenido. Miren, mis amigos, incluso aquí tiene las letras de gracias por todo, incluso con el símbolo de Mario Bros, del primer Mario Bros, y de la princesa Peach original que salió en la Nintendo NES. Y miren, incluso aquí la abro y aquí está las figuras de Mario Bros del juego de Nintendo, de la Nintendo original. Vamos a ver un poquito el contenido.
Y ya tenemos aquí el interior ya de la consola en su color rojo original. Qué bonita. Miren el estado de la consola. Incluso aquí está con su mando original. Miren, de color rojo con su protector que ya viene. Bueno, aquí está el cargador y aquí están los manuales que ya vienen con la consola, el sensor, y también aquí está el nunchuck también de color rojo. Y ese es todo el interior de esta consola del 25 aniversario de Mario Bros. Esta consola, la Nintendo Wii, la verdad que actualmente es un poco difícil de conseguir. En una primera instancia me iba a deshacer de ella, pero nos dimos cuenta con la Chinis, bueno, que en realidad yo se la regalé. ¿De qué va a ser? De que es bastante difícil de conseguir, así que la conservamos porque hoy en día está bien escasa en el mercado poderla conseguir así en ese estado. Penúltima consola, mis amigos, la Wii U. También una consola un poco incomprendida. Esta fue la previa al salto de la flamante Nintendo Switch. La tengo también aquí en mi poder. Esta consola también la pudimos obtener aquí en el canal, el cual, si no has visto el video de cómo la obtuve, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedas ver cómo conseguimos esta consola. Tengo justamente, no es la versión normal, es la edición del Mario Kart 8. Que hoy en día existen varios modelos y varias ediciones, incluso de Zelda, hay incluso también de Monster Hunter y otros modelos más de la Wii U. Qué gran repertorio de videojuegos. Sobre todo me he quedado bastante pegado con esta consola en el Mario 3D World, que es un gran juego. Todavía tengo en mi stock algún repertorio de videojuegos que todavía quisiera jugar. No los he jugado por falta de tiempo, pero como podrás ver ahí en pantalla, también la tengo en perfecto estado y en estado 10 de 10 esta consola. Esta consola, que fue lanzada en el mercado en el año 2012, tanto en el mercado americano como en el mercado japonés, una de las cosas que revolucionó es de que podías portar la pantalla de la consola a tu habitación o a donde tú quisieras. Y otra cosa que también llamaba la atención es de que era una de las primeras consolas que te permitía jugar con los amigos, el Super Smash Bros. Eso también revolucionó el tema de los videojuegos. La verdad que sí, con Nintendo ha estado constantemente innovando en el mercado. Ahora sí, vayamos a pasar a la última consola, mis amigos. Última consola, mis amigos, la gran Nintendo Switch. La verdad que con esta consola Nintendo se sacó el sombrero. Consola bastante potente y muy buena, recontra portátil. Incluso sacó la versión Lite y esta la versión, se puede decir, de mesa, para poder jugar y enchufar la consola a tu televisor. Precisamente dentro de mi colección tengo esta, la edición del Mario Kart 8 Deluxe, que viene con la membresía de 3 meses. Incluso aquí está la consola, la verdad que es muy bonita. Esta consola también la adquirimos aquí en el canal. Si no has visto ese video de cómo adquirir la Nintendo Switch, te lo dejo aquí abajo en la descripción también para que la puedas ver. Modelo exactamente 2020. Ya posteriormente ya salieron más modelos, como los modelos especiales del Animal Crossing, el modelo incluso del aniversario de Mario Bros. Y también otro modelo que es la Nintendo Switch OLED. También hay la Monster Hunter. Hay varios modelos que también los buscaremos aquí en el canal si es que tenemos oportunidad. Pero esta es una de las consolas que más también quiero. Y es una de las consolas que también la Chinis la juega bastante, ¿no? Incluso ella ya me la ha quitado y ahora ella es la que más juega esta consola. ¡Mentira! ¡Diablos, señorita! De igual forma la conservo en perfecto estado, como pueden estar viendo en pantalla. Así que esta es la última consola de Nintendo de mi colección. Y bien, mis amigos, hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir conmigo esta colección de consolas de Nintendo. Si bien es cierto, tengo varios videojuegos que todavía no he hecho video. Incluso tengo también accesorios de las consolas que acabo de mostrar que tampoco han salido en el video. Si ustedes desean que yo realice un video respectivamente de eso, escríbanlo aquí abajo en la caja de comentarios, mis amigos.
o incluso podríamos también salir a buscar alguno de estos accesorios que también los he podido conseguir a lo largo de este canal. Y no se olviden de regalarme un like para poder seguir subiendo y seguir realizando contenidos aquí en el canal. Suscríbete a mi canal, activa la campana, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su gran amigo Galmar y nos vemos en una próxima gran incursión que ya viene, mis amigos, una que ya me habían estado pidiendo bastante. Así que cuídense, mis amigos, y hasta luego. ¡Chau!